Vamos al asunto de la consulta. Cuando son las 6 de la mañana, 26 minutos, el gobierno en las últimas horas ha dicho que la consulta popular 1.0, por llamarla de alguna manera, ya podría ser decretada por el presidente Petro, debido a que, a juicio del gobierno, el Senado nunca se manifestó oficialmente. ¿Quiénes lo aseguran así, Sebastián? Gustavo, es lo que han dicho tanto el propio presidente Petro como el ministro del Interior Armando Benedetti desde este domingo 1 de junio, que se cumplió un mes de la erradicación de esta consulta y que con la teoría de que la plenaria del Senado no votó el concepto favorable que se había solicitado porque, dicen el secretario, no leyó la proposición y entonces no se supo que estaban votando, significaría que se cumplió el mes de plazo que tenía la Cámara Alta. Por eso ha dicho Petro: hoy por hoy la consulta popular es decretable de acuerdo a la Constitución y la ley. El poder soberano no se puede acallar en una democracia. Esto citando en su cuenta de X una columna de opinión del exfiscal y exmagistrado Eduardo Montealegre. A esto se sumó el ministro Benedetti, mencionando también al exmagistrado Luis Ernesto Vargas, por lo que añadió: ya van dos expresidentes de la Corte Constitucional que dicen que el presidente sí puede convocar la consulta por decreto debido a la cantidad de irregularidades que conllevan a la inexistencia del hecho y a su carencia de efectos. Lo cierto es que el presidente tendría esta semana de plazo para eventualmente emitir este mencionado documento, el decreto. Entre tanto, la plenaria del Senado se espera que también en esta semana anuncie cuándo votarán la consulta popular 2.0, que además de la inicial incluye esta pregunta sobre el sistema de salud. Bueno, son datos y hay que darlos. El doctor Montealegre, como denunció el concejal Briceño, es un jugoso contratista del Estado, y el doctor Luis Ernesto Vargas, también hay que decirlo, es embajador y por supuesto recibe su salario de parte del presidente de la República, o sea que son juristas muy respetados, pero que tienen algún tipo de vínculo o cercanía con el gobierno del presidente Petro. Pero vamos, y me parece lo más importante, Hernando, a lo jurídico, para entender bien qué es lo que está pasando. Hay varias tesis, al menos dos muy importantes, sobre lo que podría pasar. En la primera tesis se considera, como hemos dicho, que la consulta del 1 de junio pues tiene ahí vencido el plazo y que el Senado no emitió un pronunciamiento válido sobre la iniciativa. ¿Eso tiene fundamento legal? Ninguno, Gustavo, porque la Constitución es al contrario. Lo que señala muy claramente es que para efectos de que se pueda convocar una consulta popular, en este caso iniciativa gubernamental, se requiere el concepto previo y favorable del Senado. El Senado sí se pronunció y se pronunció de manera desfavorable, señalando que no acogía esa iniciativa. Por tanto, solo quebrantando el texto constitucional podría fluir lo que ahora es la intención del Ejecutivo, dictar un decreto en esa materia. Pongámoslo en estos términos también muy sencillos, Gustavo. La consulta popular es un carro. Ese carro tiene freno de mano. Ese freno de mano, según la Constitución, y porque eso era lo que le correspondía según la mayoría del Senado, estableció que no podía moverse el carro. Luego, si hay una diferencia a ese respecto, la única persona jurídica, ente, que podría liberar ese carro de ese freno de mano es la justicia. Ya la sección quinta del Consejo de Estado conoce una demanda en la cual va a dirimir esa controversia entre la rama ejecutiva, el presidente de la República, y el Senado. Y también podría la Corte Constitucional eventualmente hacer esa revisión. Luego es bueno que el gobierno se serene, someta su carro al chequeo técnico-mecánico, que solo lo puede hacer específicamente la justicia y esas cortes. Lo otro es saltarse al Senado y saltarse la justicia. Bueno, segunda tesis, es la tesis que buscaría que el presidente aplicara la figura de la excepción de inconstitucionalidad de lo actuado en el Congreso y convocara a la consulta con lo que algunos llaman, ya la palabra lo indica todo, el decretazo. Pues Gustavo, creo que se desconoce abiertamente a quienes proponen esa figura lo que es la excepción de inconstitucionalidad, que permite la inaplicación de una ley, no de un intento de ley, no de un intento de iniciativa. Aquí no hay ley. Luego, no existiendo ley, no se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad porque no hay materia prima para poderlo hacer. Además, no es que eso se pueda hacer también de manera caprichosa. Tiene que existir unos lineamientos, unos requisitos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado. Por ejemplo, que exista una contradicción manifiesta entre una norma constitucional y una legal. Y también cuando se vulneren otro tipo de derechos o principios constitucionales. Aquí no hay materia prima, no hay cuota inicial
para que el presidente de la República, a no ser quebrantando la Constitución que él se juramentó cumplir, pueda llevar a cabo esa iniciativa. Aquí se cita, Gustavo, que hay 2 expresidentes de la Corte. Usted ya los ha reseñado con sus vínculos y nexos con el gobierno. ¿Por qué el gobierno no se somete más bien a un veredicto? No el de magistrados, que tiene obviamente nexos con el gobierno, sino el de magistrados vigentes. Vaya a la Corte Constitucional, vaya al Consejo de Estado, o también, de manera mucho más rápida, vaya a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y someta su duda jurídica. Pero claro, no se hace por una razón que es evidente, porque a lo que se pretende conjurar es asaltarse la Constitución, el Senado y también la justicia. A ver, Cristo, ¿será que el gobierno se pasa ese semáforo en rojo atentando contra la Constitución? Y si lo hace, ¿qué va a hacer la registraduría? Bueno, Gustavo, en primer lugar, yo creo que el gobierno tiene, usted lo decía ahorita, pendiente la votación de la consulta 2.0. No se entiende por qué insiste entonces en expedir un decreto convocando a la consulta con esta interpretación jurídica que ahora se comentaba. Si llegare a expedir el decreto, esperamos que no cometa esa equivocación, pues ese decreto tiene que ir a la organización electoral, tiene que darse el proceso de convocatoria de la consulta popular, fijando la fecha y poniendo en marcha todo el andamiaje electoral. Y es el Registrador Nacional del Estado Civil el que tendría entonces que tomar una decisión de si convoca la consulta o no, si no hay un pronunciamiento previo de la justicia. Obviamente, allí lo que vendría entonces, recogiendo lo último que dice Hernando, seguramente es que el Registrador Nacional del Estado Civil tendrá que consultar a la sala de consulta, le damos toda esa vuelta, para llegar a la sala de consulta del Consejo de Estado que le diga qué es lo que tiene que hacer. A mí me parece que es realmente una perdedera de tiempo del gobierno nacional insistir en esta consulta, es una equivocación. Dicen que no hubo decisión del Senado de la República por 3 razones. Porque no se leyó una proposición con las preguntas, por el cambio de voto de un senador y porque supuestamente la votación fue muy rápida. No sabemos si en eso tiene razón o no, pero no es el gobierno nacional el que tiene que decir si esa decisión del Senado de la República fue ajustada a derecho o no. Es la justicia contencioso administrativo, en este caso la sección 5ª del Consejo de Estado. Luego, yo creo que esta semana se va a utilizar esa, entre comillas, amenaza para presionar el trámite de la reforma laboral que tendrá que entrar a discusión del Senado el próximo lunes y durante toda la próxima semana. Son muy sonoros, Espinosa, los nombres de los 12 expresidentes de Corte que están sustentando la tesis jurídica, pero hay otro abogado detrás del asunto. Sí, Gustavo, este es un dato tal vez desconocido hasta ahora que lo revela Caracol Radio, el abogado Jefferson Dueñas, Gustavo, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo, Penal. Él fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante cerca de 14 o 15 años, ha sido profesor, asesor externo de entidades públicas como la Presidencia de la República, este es el caso del que estamos hablando, también el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras. El doctor Dueñas, Gustavo, es quien más ha insistido en Palacio en que se puede explorar esta posibilidad jurídica. He conversado con él el fin de semana, él obviamente reconoce, Gustavo, pues que aquí hay un debate abierto, que es un tema, dice él, muy interesante desde el punto de vista constitucional. ¿De qué tesis estamos hablando? De que el gobierno puede, de aquí al 9 de junio, o sea, ya casi, decretar por decreto la consulta popular, convocarla por decreto, y ese abogado, el doctor Dueñas, es quien está detrás de esa tesis en Palacio, y sí, como usted dice, es mucho menos público, obviamente, que el doctor Montealegre y que los 2 exmagistrados de la Corte Constitucional. Por cierto, Gustavo, un dato curioso, el doctor Dueñas es el abogado del excanciller Álvaro Leiva en su caso ante la Procuraduría. Yo pensé que ya no, pero le pregunté el fin de semana, me dijo que sí, que estaban esperando que se resolviera la segunda instancia, pero tengan ese hombre por ahí presente que es quien más ha insistido en Palacio que esto sí se puede hacer. Jefferson Dueñas.